Y vamos a ir arrancando de manera que os presentamos este curso. Este curso va dirigido, pues, básicamente a técnicos que deseen introducirse en el sector de la recarga del vehículo eléctrico. Para lo cual, lo que vamos a procurar, tanto Juanjo como yo, es daros o impartiros todos los conocimientos necesarios para que conozcáis, por un lado, en qué se fundamenta un vehículo eléctrico, es decir, cuál es la arquitectura general de ese tipo de vehículos, analizar y entender perfectamente el comportamiento de un pack de baterías, tanto en lo relativo a la descarga como sobre todo en la parte de carga, para a raíz de ahí o a partir de ahí ser capaz de especificar y calcular las necesidades de recarga en términos de potencia y de tiempo, con objeto de definir la estación de recarga más adecuada para cada aplicación. En el fondo, el objetivo de este curso es que sepamos qué es una estación de recarga, cómo se diseña una estación de recarga, qué parámetros necesito conocer para poder dimensionar una estación de recarga y conocer sobre todo y poder dimensionar todos los parámetros de regulación de la carga, para así ser capaz de definir qué necesito a la hora de escoger o diseñar una estación de recarga y, por otro lado, conocer las necesidades que una flota de vehículos, por ejemplo, puede tener para generar una carga adecuada y eficiente. En concreto, vamos a estar durante 6 semanas, luego os contaremos la planificación del curso en cuanto a fechas y todo lo que vamos a hacer, pero de momento el temario del curso es el que veis en pantalla. Tenemos 7 temas, donde el primer tema va a ser una introducción al vehículo eléctrico híbrido, a continuación hablaremos acerca de la arquitectura general de los vehículos eléctricos, profundizaremos en los sistemas de almacenamiento de energía, es decir, en el pack de baterías. Nos meteremos de lleno en la parte de cargadores on-board, es decir, vamos a ver la parte de recarga desde dentro del vehículo para entender qué pasa ahí y a continuación nos iremos a los puntos de recarga para entender qué pasa fuera del vehículo. De esta manera tendremos el conocimiento completo de cómo es un proceso de recarga, tanto desde la parte de la estación como del interior del vehículo en cuanto al cargador on-board. Y a continuación veremos el capítulo número 6, seguridad, tanto en vehículo eléctrico como en estaciones de recarga, y finalizaremos la formación hablando de la realidad del vehículo eléctrico y la infraestructura de recarga que tenemos actualmente en España. En este capítulo 1, el objetivo es pues contaros los distintos tipos de electrificación y de hibridación que podemos tener en los vehículos actuales, con el objetivo de poder definir las necesidades de carga. Es decir, en función de los vehículos que nosotros tengamos o que mi cliente tenga, pues vamos a ser capaces de definir cuántos kilovatios de potencia y qué tipo de carga necesito para hacer una recarga eficiente de esos vehículos o de esa flota. De esta manera, hablaremos tanto de vehículos eléctricos puros como los distintos tipos de hibridación, ya sea en serie, en paralelo de ejes separados. Hablaremos también de los mild hybrid y hablaremos de las diferencias entre los híbridos enchufables y no enchufables para que con todo esto tengamos un conocimiento general de la tecnología aplicada en los vehículos eléctricos. A continuación, vamos a aprender cómo funciona un vehículo eléctrico. Es decir, para poder cargar adecuadamente un vehículo, lo primero que necesito es conocer cómo funciona por dentro un vehículo. No solo el pack de baterías, que va a ser lo que yo recargue, sino en general todos los sistemas que conforman el powertrain de un vehículo. Para eso, mediante una serie de esquemas que tenemos preparados, vamos a ir hablando de forma resumida de cómo trabaja el pack de baterías, el BMS, el controlador de motor, los motores de tracción, el convertidor, el cargador on-board, en fin, toda la tecnología y arquitectura asociada a este tipo de vehículos. En el capítulo 3 nos empezaremos a meter ya de lleno en el mejunje de esta formación y vamos a hablar de baterías. ¿Qué nos interesa que sepáis? Pues fundamentalmente qué son las baterías de un litio con los distintos tipos de químicas que podemos tener, cómo son los datasheets de esas celdas y que podamos definir las necesidades de carga en función del tipo de celda. Es fundamental que conozcamos cuál es realmente las prestaciones de una batería para conocer cómo necesito cargarlas. Entonces, para eso inicialmente vamos a describiros cómo se diseñaría un pack de baterías de forma obviamente resumida para que conozcamos los distintos tipos de celdas, como decía, que podemos utilizar. Hablaremos de la definición de capacidad en términos de energía y tensión de un pack de baterías. Hablaremos de BMS, que va a ser fundamental para la carga de un vehículo,
y daremos unas nociones de cómo montar una batería. Los típicos holders de batería, soldadura de batería y la importancia que tiene la gestión térmica del pack para generar una buena carga, además de una buena descarga del pack de baterías. Con esto nos permitirá entrar ya en la parte de cargadores onboard. ¿Aquí qué vamos a ver? Pues lo más importante es que entendamos perfectamente, lo que veis aquí arriba a la izquierda, la curva de carga de una celda. Eso va a marcar cómo tengo que cargar el pack de baterías. Pues comprenderemos muy bien todos los procesos que se suceden dentro de cada celda y, por tanto, dentro del pack de baterías. Vamos a analizar y vamos a conocer los distintos modos de carga que tenemos, modo 3, modo 2, modo 4 que es carga rápida, los distintos conectores estandarizados de recarga que podemos tener, qué es un cargador onboard, cómo se configura, cómo se programa y cómo es la curva que va a indicar o que vamos a parametrizar para cargar las celdas y, sobre todo, que es muy importante, cómo es la comunicación entre la estación de recarga y vehículo. Entenderemos qué tipo de información hay entre estación de recarga y vehículo y cuándo se acepta o no se acepta la carga final de ese vehículo. A continuación, vamos a ver las estaciones de recarga. Y justo en este punto es cuando entra mi compañero Juanjo, que es nuestro especialista en estaciones de recarga. Buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, hablaremos en este capítulo, que encuentro que es muy denso y también muy interesante. Hablaremos un poco de conectores, vehículos, curvas de carga, normativas, tipo de estaciones, tendencias, esquema de bloques de todo tipo de cargadores, lento, semirápido y ultra rápido. Hablaremos también de la norma española, la ITC 52, los esquemas de conexión que son oficiales en este momento en España. Y luego entraremos más en detalle en lo que son las estaciones de recarga, cómo funcionan. Es interesante los métodos de acceso, qué sucede desde que el momento en el que el usuario se identifica hasta que el software permite la carga o la rechaza. Ahí hablaremos de los actores, pues los CPOs, los proveedores de electromovilidad, los OEMs, etcétera. Veremos un poco toda la visión global del mercado de la electromovilidad. Entonces, por lo que respecta a mí, no es un temario cerrado, es decir, que podéis en el chat poner preguntas, acceder. Nosotros, tanto David como yo, iremos poniendo también temas de debate, noticias, para un poco fomentar el debate entre nosotros. Es un tema abierto, no es un curso cerrado, sino que es un foro de debate en donde estamos abiertos a nuevas ideas y propuestas. Esto sería en cuanto al capítulo 5. Efectivamente, Juanjo. Como bien decía, este curso, nuestro máximo interés es que aprendáis y que cualquier duda que tengáis, cualquier experiencia o cualquier proyecto que esté desarrollando actualmente, pues nos lo podáis compartir o hablar en privado y daros la mejor solución que podamos para que salgáis de esa formación con los conocimientos necesarios para poder afrontar cualquier reto que tenga que ver, en este caso concreto, con la recarga de vehículos eléctricos. Pues una vez que completemos el capítulo 5, donde va a ser Juanjo quien lidere la formación, pasaremos al capítulo 6, en donde tanto Juanjo como yo vamos a hablar de seguridad eléctrica. Es decir, dentro del ámbito de vehículo eléctrico es fundamental conocer los riesgos asociados, por un lado, a la manipulación de vehículos eléctricos y, por otro lado, a la manipulación e instalación de estaciones de recarga. En la parte que respecta al vehículo eléctrico, que es donde yo os voy a hablar, pues hablaremos de todos los sistemas de desconexión, los EPIs necesarios para dicha manipulación y haremos especial hincapié en qué sucede cuando un vehículo eléctrico o cuando una estación de recarga se incendia. Veremos las consecuencias y las causas que pueden generar un incendio en un vehículo eléctrico y analizaremos también cuáles son los medios de extinción que yo debo tener en mi fábrica o en mi flota o garaje de flota de vehículos para poder minimizar las consecuencias que puedan suceder tras el incendio de un vehículo. En cuanto a las estaciones de recarga, Juanjo, te cedo de nuevo el paso para que os cuente qué vamos a ver en cuanto a su seguridad. Sí, hablaremos de lo que indica la normativa IEC respecto a las protecciones. Es un tema importante y un poco complejo. Protecciones de tipo A, de tipo 6.000 amperios, de tipo B, la de sobretensiones. Vamos a ver un poco los tipos de protecciones que indica la norma, cuáles son obligatorios, cuáles son opcionales y en qué caso hemos de seleccionar uno u otro tipo de protección.
Efectivamente. Y con todo esto terminaremos este curso de sistemas de recarga en vehículo eléctrico, pues hablando de la realidad actual. Es decir, os daremos una serie de datos que también podremos comentar en la webinar, que luego os explicaremos, acerca de cómo está el mercado de venta de vehículos eléctricos, cómo está a día de hoy la infraestructura de recarga en España. Hablaremos de gestión de carga inteligente y más ahora con los precios que tenemos, está muy en boga. Y Juanjo os va a hablar acerca de las nuevas tecnologías y tendencias, te cedo de nuevo el paso, Juanjo, que tenemos en los puntos de recarga. Sí, estoy actualizando la presentación porque este mundo de electromovilidad cambia constantemente. Ahora vamos a encontrar pues el vehicle to home, vehicle to grid, vamos a encontrar fotolineras, carga inalámbrica. O sea que también vamos a dar una visión de las nuevas tendencias, carga de buses, carga de camiones, no solamente de vehículos. Os voy a dar profesionalmente he tenido acceso a esta información, la voy a compartir con vosotros, que pienso que es muy, muy bonita y muy interesante. O sea que vamos a hablar de estas tendencias futuras. Perfecto, pues con esto conformaríamos el contenido completo de esta formación en sistemas de recarga y sí que os vamos a pedir cuando arranquemos el curso, pues es que aparte que os presentéis, porque es muy importante saber cuál es el perfil que tenemos al otro lado para poder adaptar bien la formación e intentar cumplir las expectativas de cada uno, pues como os decía, también os vamos a preguntar cuáles son vuestros temas que más os interesan o exactamente qué queréis sacar de este curso para ir poco a poco enfocando tanto la parte teórica como la parte práctica que ahora os explicaré, de manera que esto os sirva para poder enfocar ese proyecto o esa necesidad profesional que podáis tener. Para ello, ¿qué tenemos en cuanto a planificación del curso? Pues tenemos 60 horas por delante, es decir, 6 semanas de formación, en la cual vamos a tener un montón de documentación colgada en la plataforma Moodle, que después os daré un repaso rápido para que sepáis cómo se emplea si aún no estáis familiarizados con ella. Pero la ventaja de todo esto es que vamos a tener clases en directo todas las semanas. Es decir, en esas 6 semanas tendremos 12 horas de clases en streaming por la aplicación, en este caso, GoToMeeting, la que tenemos ahora mismo en funcionamiento, y las clases van a ser los viernes de 4 a 6 de la tarde. El objetivo de estos webinars o de estas clases en directo que veis aquí es afianzar conceptos y solventar dudas. Es decir, durante toda la semana vosotros vais a estar preparando los temas que tenemos en curso, luego os contaré la planificación, y os van a ir surgiendo dudas. Pues esas dudas nos las podéis plantear por el foro de la aplicación, de la plataforma, de manera que tanto Juanjo como yo os iremos respondiendo, pues normalmente con un desfase de un día habitualmente, a esas dudas que vais planteando. Si la pregunta que nos formuláis es lo suficientemente importante o gruesa para requerir una explicación pues un poquito más desarrollada, lo que haremos es directamente verla en la webinar. Directamente en la webinar podéis plantearnos y siempre haremos lo mismo, empezaremos la webinar dejándoos espacio para que podáis comentar cualquier cosa relativa al tema de la semana o un tema anterior y que nos planteáis las dudas que habéis tenido a la hora de preparar esos temas. Tanto de ese tema como si, oye, tenéis algo atrasado, pues también lo podemos comentar en los primeros instantes, los primeros minutos de esa presentación. Una vez que terminemos con todas las dudas, que no nos da igual el tiempo que invertamos, al final son dudas que tenéis y lo importante es solventarlas, empezaremos a analizar conceptos importantes que creemos que hay que enfatizar. Y en muchos casos vamos a traer contenido nuevo que nos van a ayudar a entender mejor pues, ese capítulo, ese tema que vamos a estar desarrollando durante la semana. Si no podéis asistir, no sucede nada porque las clases, como veis aquí, van a estar grabadas y os vamos a subir el link a la plataforma para que la podáis ver, incluso para que la podáis descargar y mantenerla para un futuro. Con lo cual, si por lo que sea no podéis acudir a las clases, que esperemos que sí, porque mientras más seamos, mucho más fluido y más interesante va a ser, pues la vais a tener, en este caso, grabadas. ¿Qué material vamos a poner a vuestra disposición? Pues vais a tener manuales de teoría de cada uno de los temas. Os vamos a proponer la realización de unos ejercicios prácticos que van a ser voluntarios, porque sabemos que el tiempo que tenemos es el que es. Entonces, en ocasiones tendremos algo de tiempo para poder hacer el ejercicio y en ocasiones no lo tendremos. Pero si lo podéis hacer y lo subís a la plataforma, tanto Juanjo como yo os lo vamos a corregir y os vamos a dar un feedback de qué está bien o qué está mal. Al terminar el curso vamos a publicar las soluciones para que si no lo habéis podido hacer, al menos que lo podáis revisar y entender exactamente cuál es el objetivo que teníamos para cada uno de los ejercicios.
Además, en la plataforma vamos a tener unos foros de discusión. Como os comentaba Juanjo anteriormente, vamos a fomentar el uso del foro de forma y manera que os iremos pasando una serie de preguntas importantes acerca del capítulo que estemos desarrollando, noticias interesantes que tengan que ver con ese capítulo, con esa temática que estamos abordando y todo aquello que ayude a dinamizar un poquito más y meteros en faena y el gusanillo de intentar aprender un poco más de lo que estamos viendo. Con lo cual, esos foros es de libre disposición y podéis asistir y acudir o escribir siempre que queráis. Nosotros siempre daremos respuesta y cualquier compañero también puede responder, porque de esa manera vamos a poder ver distintas explicaciones y, sobre todo, si hay alguna respuesta que esté equivocadamente contestada de forma común, vamos a ser capaces de corregir eso o por lo menos ayudar a intentar entender un poquito más cómo sería esa respuesta ante la pregunta determinada que tengáis. Preguntaba a Paula, que ya respondió Oriol en el chat, ya veo, dónde vamos a publicar las clases grabadas. Va a ser directamente a la plataforma. Ahora pasaré a que la veáis de forma rápida, sobre todo para que veáis qué tipo de contenido tenemos, dónde están los foros, cómo parametrizarla para que recibáis las notificaciones de mensajes y demás. Y ahí vamos a ver también dónde colgaríamos esos links que vais a poder descargar. A ti, Paula. Bien, para poder aprobar el curso, como siempre, tenemos la parte más aburrida y más coñazo en ese sentido, que son las autoevaluaciones. Es decir, al final el instituto va a expedir un diploma firmado por Oriol y por los formadores de acreditación de formación en ese curso. Por tanto, tendremos una autoevaluación por cada uno de los temas, que no es más allá que un examen tipo test de 10 preguntas, donde una sola es verdadera. Es decir, al final, si estáis atentos al tema, no tendréis problemas, pero si no habéis leído nada, pues va a ser un poquito complicado. Es la forma que tenemos de asegurarnos de que habéis trabajado mínimamente en la formación y que sabéis con un conocimiento adecuado. Y finalmente tendréis una evaluación final. Va a haber una serie de fechas para poder hacer las evaluaciones, pero van a estar abiertas. Es decir, si vosotros no podéis ir haciéndolas al día, no es ningún problema, la vais a poder hacer cuando queráis. Vamos a procurar ayudaros todo lo posible para que no suponga un problema el tema de fechas en el curso, de manera que sea lo más flexible posible y que lo podáis hacer y sobre todo aprovechar. No sé si llegado a este punto, chicos, tenéis algún tipo de duda, pregunta, comentario que queráis hacernos, tanto a mí como a Juanjo o a Oriol, acerca de planificación, contenido, si os interesa ver algo más que no hayamos planteado de forma, en principio, concreta. Antes de entrar en la plataforma, enseñaros cómo es. Podéis escribirnos en el chat, podéis hablar en micrófonos, eso como queráis. O Juanjo, si tú quieres agregar algo mientras nos preguntan cualquier duda que pueda surgir. Bueno, lo que comentabas, que el curso está abierto y tanto David como yo hemos seleccionado los temas que creemos más candentes y de actualidad, ¿no? Pero siempre pues puede haber algún objetivo. Por ejemplo, en el último curso pues ampliamos con el tema de medición de aislamiento. Surgió una duda, pues hicimos una presentación aparte y la incluimos dentro del webinar. Simplemente pues fomentar el debate